La cirugía plástica es algo más que cirugía estética en la que no tiene por qué haber una patología previa. La plástica es una cuestión de salud, física, mental, también la estética en alguna medida, pero mucha gente tiende a frivolizar sobre la importancia de estas disciplinas en un mundo en el que no es infrecuente encontrar pícaros intrusivos que intentan suplantar a los verdaderos profesionales y personas interesadas en vender las bondades de clínicas extranjeras, a veces con precios sospechosos. Vamos a hablar de estas cuestiones con nuestros invitados de hoy, que son Roberto Moltó, presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructora y Estética de la Comunidad Valenciana. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también con nosotros, que mire la chuleta, a Patricia Martínez Andrés, que es cirujana plástica, estética y reparadora, miembro de la Sociedad Española de Cirugía Estética y Reparadora. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Qué nombres tan largos, por Dios. Don Ricardo González de Vicente, cirujano plástico de la Clínica Dual. Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Elena Navarro, cirujana ocular, Clínica Vila Innova Ocular. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿piensan ustedes que en España y en la Comunidad Valenciana en particular tenemos claras las diferencias entre plástica, estética, reparadora, todos estos conceptos que suenan, que van siempre de la mano, que suenan como a partes y a todos, pero que me gustaría que me explicaran ustedes exactamente en qué difieren? A ver, son dos campos que se solapan muchas veces, pero básicamente se podría resumir. La cirugía reconstructiva hay una patología previa que te obliga a reconstruir o a reparar algo. La cirugía estética simplemente queremos mejorar o cambiar algo que no nos gusta, pero no necesariamente o no venimos de un pasado en el que hay un accidente, una enfermedad o una patología. Es simplemente la naturaleza. Esa es la diferencia básica, en eso no hay mucha controversia, ¿no? Así es. No. O sea, la plástica es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un accidente. La plástica es lo que las engloba a todas. Y dentro de la plástica tenemos la cirugía reconstructiva, que es la que repara cosas que se han estropeado por mecanismos lesivos, accidentes, enfermedades congénitas, tumores, quemaduras. Y la estética es la que repara las cosas que el tiempo o la falta deteriora. ¿La moda entra en la estética? La moda entraría en la estética. ¿Y está de moda la estética? Yo creo que mucho, ¿La cirugía? ¿no? Yo creo que... Pues cada vez más, siempre ha existido, pero así como antes era un producto de gente de élite, un poquito, de artistas, tal, hoy en día pues casi cualquier persona accede a estos productos. También los resultados son muy naturales. Antes se notaba quién llevaba este tipo de productos, hoy en día se tiende a que pasen desapercibidos. Se trata de mejorar la imagen y cualquier persona busca mejorar con estos tratamientos. Pero si antes la usaban o hacían uso de ella los famosos y ahora ya casi cualquier persona, eso es porque los precios han variado, Bueno, se han modulado, o por qué, ¿cuál es la razón? A ver. Yo creo que más bien han variado las prioridades. Muchas veces nos encontramos pacientes que vienen a la consulta por cualquier otra cosa, pues quizá más relacionada con la salud, y les parece una aberración pagarlo, pero pues ya si le ofreces quizá alguna cosa relacionada con la estética, ya no les parece tanto. Entonces yo creo que también, aparte, las prioridades han cambiado y, como decíamos, sí que es cierto que estos últimos años, además las estadísticas así lo dicen, la cirugía estética, tanto la cirugía como la no quirúrgica, los tratamientos de belleza, han aumentado mucho, y yo creo que también en parte tiene que ver con las redes sociales, los selfies, que como que la imagen ahora parece que vale mucho más que antes, ¿no? No sé. Sí, poniendo alguna nota a mis compañeros y compañeras, estética se ha hecho desde el principio de la humanidad. Vamos a pensar que los fenicios ya se pintaban, en el Egipto se pintaban las cremas y tal. O sea, estética es desde pintarse hasta operarse. ¿La cirugía está más de moda? No, está más popularizada. Ejemplo, en los años 50, ¿quién viajaba en avión? La gente pudiente. Hoy puede viajar todo el mundo, afortunadamente, en avión, porque los precios y mucha más oferta hace que los precios se moderen. Hoy viaja en avión todo el mundo que quiere. Se hace cirugía plástica con un mínimo de gasto, claro, prácticamente a cualquier persona. Pero piensa una cosa, y en los libros de historia de la medicina y de la cirugía plástica, que están en hemerotecas y tal, el primer tratado de rinoplastia estética publicado ya es de 1576, lo conocen mis compañeros. Caramba. Gaspare Tagliacozzi ya publica el primer libro sobre reconstrucción de la nariz. Estamos hablando de hace 4 siglos. Entonces, ¿desde cuándo se opera la rinoplastia? De tiempos inmemoriales. Y no me voy más atrás aún, que lo hay,
en la piedra Rosetta, el pergamino de Ebers, ya están las primeras reconstrucciones de estética muy burdas, pero eso estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Pero este Están tipo en bibliotecas, o sea, no es Pero inventos. estas operaciones ya no son tanto para estar bien como para no estar mal, ¿no? Eso era, como decía mi compañero Ipresi, de la Valenciana, era reconstrucción. Hoy en día el concepto reconstrucción y estética, como ha dicho muy bien Roberto, se solapa. ¿Qué es estética y qué es reconstructiva? Muy fácil. Un accidente de un quemado es reconstructiva, sí, desde el punto de vista que enfocamos que es una patología, un accidente. Realmente lo que el cirujano plástico está haciendo es hacer estética para volver a la forma natural de esa persona, estéticamente hablando. Pero en el concepto, como hay una patología, le ponemos el apodo reconstructiva. Pero en el fondo es volver a la estética natural de una persona después de un accidente, una malformación, una quemadura. Es estética fusionada con la patología. Pero el concepto global es estético igualmente. Que está más de moda por redes sociales, se populariza más, evidentemente. Pero es un increciendo de los tiempos desde la humanidad. Abalorios, collares, pinturas, eso lo ha hecho la humanidad desde tiempos inmemoriales, con lo cual no es una cosa, la cirugía estética o la medicina estética como buena ayuda y complemento, un fenómeno actual como tal. Viene desde el principio de la humanidad a hacer estética. La reconstructiva no tendrá muchas oscilaciones, supongo. A quien hay que hacérsela se le hace y a quien no, no. La estética sí que es una cosa más de querer, ¿no? A ver, la reconstructiva ha tenido también un incremento muy grande, porque en la medida que las técnicas han ido evolucionando y nuestras capacidades quirúrgicas han ido aumentando, ten en cuenta que la microcirugía, los láseres, una serie de tecnologías que están ahora a disposición de cualquier hospital, antes no existían, nos abre un campo muchísimo, o sea, nos abre el espectro de posibilidad de tratamiento muchísimo. Yo creo que la patología reconstructiva ha dado un salto tremendo, casi tanto o igual que el de la estética. Tanto. No porque se fomente, o sea, no porque haya más accidentes, sino porque la posibilidad de tratar los que ya habían antes es muchísimo más grande. Pero a ver, vamos a matizar eso, porque claro, si tú te quemas en un accidente de coche, pues eso te tienen que hacer la reconstrucción que toque, sí o sí. Ahí no puede haber a este lo arreglo y al otro no lo arreglo. No, por usar tu ejemplo, Sí. las técnicas en el tratamiento de los quemados han evolucionado de una forma que ahora permiten mejorar cosas que antes ya habían llegado a un tope. Ajá. Entonces, se hace muchísima más cirugía, no porque haya más quemados, sino porque la posibilidad de reconstruirlos a un estado óptimo o mejor es mucho más amplia que antes. Con los tumores, con los accidentes, con todo, ha habido un salto cualitativo tremendo. Lo que hace el doctor Cavadas, por ejemplo, que es muy conocido, ¿eso Cavadas. qué es exactamente? Reconstructiva. Eso es Pero reconstructiva. de todas maneras, yo creo que tampoco tenemos que separarlo como tal. Creo que los que nos dedicamos un poco a esto, nosotros siempre intentamos hacer estética, aunque aunque sea reconstructiva. Tú al final intentas aprender las mejores técnicas para que el paciente se quede lo mejor posible. Yo pues hablo del área periocular porque soy oftalmóloga, pero pues si tiene cualquier tumor cerca del área ocular, tú intentas lo primero que sea funcional para que ese ojo esté protegido y luego pues también que quede lo más estético posible, porque al final pues es un paciente que luego tiene también su autoestima y tienes que intentar hacerle las mejores técnicas, que es lo que decía Roberto. Si al final pues ahora también están saliendo pues muchas técnicas de láseres, pues si se le queda una cicatriz vamos a intentar mejorarlo siempre. Tenemos a mano un láser, pues con algún láser, algún peeling, cosas que estéticamente el paciente luego esté mejor. Entonces creo que no hay que separarlo tanto. Ya, no, está claro que ahí está muy interrelacionado todo. En la parte de la plástica que no es específicamente estética, ahí también el paciente puede elegir de qué manera se hace esa operación. Es decir, en la estética tú puedes pedir que los párpados te los pongan así o así, ¿no? No exactamente. No exactamente. No, dentro de lo que se Sí. puede tender hacia un estilo o hacia Bueno, otro, hay una cierta capacidad de elección. según qué cosas. Según qué Y cosas. según qué médicos también. Depende de tú cómo seas, depende de cómo sea el profesional. Igual, pues también lo que decíamos en las redes sociales, te llegan, yo quiero esta cara. Pues tú como profesional tienes que bajarle las expectativas o no y decirle, esto te puede hacer esto, no te puede hacer esto, o tiene quizá unos labios ya muy gruesos y pues depende del profesional te dirá, no te los voy a poner, que igual anatómicamente
esto no te va bien, o quizá hayan profesionales que sí que lo hagan. ¿Eso pasa mucho? ¿Que vaya la gente con una foto y diga yo quiero ser como esta persona? Sí. Yo creo que en el momento de las tecnologías de redes sociales, yo creo cada vez más, ¿no? Es un fenómeno y tienes que saber luchar contra él. El cirujano tiene que explicarle que eso no es, generalmente no es un buen camino. Las anatomías son, cada uno tiene la suya y las recomendaciones suelen ser parecidas, por lo que no puedes buscar la misma cara en caras diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo procuro huir de los prototipos estos, ¿no? De las imágenes estereotipadas. Y eso que no sé hasta qué punto leyendo, ¿no? De los criminales que quieren cambiar de rostro para luego pasar inadvertidos en algún otro país en el que no haya tratado de extradición, ese tipo de cosas, eso suena muy peliculero. A mí no me ha llegado ninguno. Yo no sé si sabéis de algún caso A mí que tampoco. tenga avisos de parecerse a este tipo de... No, eso se llama Hollywood. Eso es Hollywood En Hollywood se directamente. puede hacer fantasías como en Walt Disney, como en Hollywood. En la cirugía tú no puedes hacer esas transformaciones, es más de película. Ahora bien, cuando una persona entra en un bucle de operarse, que hay gente que lo hace y cirujanos que se prestan, ¿no? Una cirugía más otra, al cabo de 10 o 15 años y a lo mejor 15 cirugías, tú ves la persona y lo vemos en la televisión en actrices de Hollywood, que de quién eran después de años y de muchas operaciones, dice, no se parecen nada, por desgracia para esa persona, ¿eh? No para bien muchas veces. Entonces esa deformación progresiva a base de muchas cirugías al final lleva a que tú ves la foto original con 25 años y la ves con 50 y dices, no se parecen. ¿Eso es bueno? Evidentemente no. O sea, pero en una cirugía haber hecho esa Sí. transformación es imposible. No sé eso si es sabéis, Hollywood, eso no se puede. En los años 60, cuando los Beatles, corrió el rumor de que Paul McCartney había muerto con 27 años, me parece que era. Y había uno falso. Sí. Exacto, y buscaron uno falso, lo reconstruyeron de la manera adecuada y lo hicieron pasar. Le enseñaron a cantar como cantaba McCartney y nada, ¿no? Es imposible. No, imposible tampoco. Si encontraron a alguien que se parecía mucho, a lo mejor tenía un poco más de nariz o las orejas más despegadas, pues le hicieron ese apaño y ya está, ¿no? Es decir, los dobles existen todo. O sea, es un fenómeno público, los usan los jefes de Estado, ¿verdad? Entonces, que existe ese fenómeno, existe. Pero yo creo que eso es como muy, por lo menos para mí, es como muy anecdótico, muy, no es de mi práctica. Eso habitual. no es nuestra realidad. No es nuestra cotidiana. realidad, exactamente. Además, nuestro objetivo ha de ser la mejoría de la persona. Lo que decía el doctor González, esas transformaciones no ha de ser la finalidad de nuestra ¿Y qué es lo cirugía. mejor para la persona? Pues un cambio a un mejor aspecto que el previo. Como decía el compañero, pues hay gente que pide cosas que no hay que hacerse. En este caso, el cliente no siempre tiene la razón. Pues para mí no. Eso ya está en las manos de cada cual. Yo hay algunos que les digo, eso yo no te lo voy a hacer. Si quieres, ve a tal sitio que a lo mejor te lo hacen, pero no. Porque la Pero el finalidad- cirujano tiene que saber Sí. decir no, sea de la especialidad que sea. Es decir, Eso es lo si más tú te prestas siempre a la idea que tiene el paciente, yo quiero parecerme a fulanito o fulanita, y tú accedes, vamos a decirlo públicamente, lo accedes por una economía. No estás haciendo una buena praxis, estás haciendo más bien una mala praxis a cambio de un dinero. El paciente obviamente te pide que quiere mejorar algo y tú le tienes que decir, mira, hasta aquí se puede, su estructura facial o corporal da para llegar hasta aquí o hasta allá, o en oftalmología yo le puedo hacer esto o lo otro. Pero tú no puedes hacer ni magia, porque no eres mago, eres un técnico cualificado, cirujanos, pero dentro de tus posibilidades corporales puedes mejorar detalles esto y se va a ver bien y se lo va a hacer, pero con unas expectativas que tú le tienes que poner los pies en la tierra. Exacto. Cuando la persona viene, y nos ha pasado a todos, con una foto de un famoso y yo quiero tal, tú dices, ay, 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 madre mía, esta persona no necesita de nuestro trabajo, necesita otro profesional que le haga ver la realidad. Un psiquiatra. A lo mejor necesita, vamos por ahí. Dejarle bien claras las Entonces, expectativas y las posibilidades que tenemos de Correcto. hasta dónde vamos a llegar. ¿Los huesos marcan la frontera de qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿o? Huesos, ligamentos, piel, todo. Ah, los huesos son modificables. Claro, digo los huesos porque es lo primero No, que me ha venido. bueno. Ligamentos. En la Esa rinoplastia estructura. lo primero que modificas es el hueso, ¿no? Por lo tanto, no. Sí, pero La anatomía de la persona, eso marca lo que va a ser. Entonces, Yo creo que la frontera la marca la sensatez. O bueno, Eso es lo más eso eso. ya sabemos Y todos con que todo, es un siempre que hablamos, bien escaso. siempre que sale este tema, ¿no?
Sí que es verdad que este fenómeno existe, pero por lo que decía Patricia de nuestra realidad. Nuestra realidad se parece poco a estos casos, que está claro que son más noticias los casos estrafalarios que la gente normal, ¿no? Pero nuestras consultas se parecen mucho, por lo menos a mí, a lo normal. La gente viene con expectativas más o menos reales, acepta generalmente de bastante buen grado tus indicaciones y buscan cosas normales. No, lo otro es más anécdota que la realidad. ¿Y qué os piden? Bueno, ahora las cirugías han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Ahora pues las rinoplastias están muy de moda, las cirugías de mama siguen estando muy de moda. Otras cirugías, por ejemplo, las liposucciones, pues a lo mejor parece que hacemos un poco menos que hace unas décadas. Los párpados, la cirugía facial va cogiendo auge en España, que es una cirugía que siempre le ha costado un poco, arrancar en todos los países. Yo creo que un poco por el miedo que tiene la gente del cambio de zonas visibles, ¿no? Pues, todos focalizamos nuestra personalidad en la cara. Pensamos que el otro es más oculto y se puede manejar mejor. Pero es una cirugía que va cogiendo mucho auge, un poco a remolque de otros países. Bueno, la imagen corporal, las redes sociales, todo esto está metiendo mucha presión en nuestra vida diaria a la hora de los trabajos, a la hora de las relaciones, a la hora de todo tipo de situaciones que hace que esta cirugía esté un poco más en auge. ¿Cómo os relacionáis con los psicólogos y los psiquiatras? Quiero decir, Bien, muy bien. En algunas de estas circunstancias que me estáis contando, parece obligado que tuviera que intervenir algún profesional de esas ramas de la salud, ¿no? Sí. De alguna manera combinado con... A ver, yo cuando tengo relación vuestro trabajo, con ellos, que la tengo frecuentemente, sobre todo en las cirugías del cambio de género y todo esto, yo siempre les exijo que estén en tratamiento por una unidad que ya tiene su psiquiatra y su psicólogo y nos pasamos informes y tal. Me parece que es gente pues, como nosotros, muy bien. O sea, son médicos, entienden la necesidad de un paciente de realizarse cambios y generalmente cooperan con muy buen criterio. ¿Y hay alguna vez que tengáis que llamar vosotros a alguien para que intervenga y le frene al paciente? No, porque eso no lo puedes hacer. Es decir, el paciente se frenará Ya, si quiere y si no, ya. le tienes que decir pues, que se vaya a buscar otro sitio. Pero tú no le puedes dirigir a un paciente, no puedes... Aunque creas que no esté bien, no puedes llamar entonces, a decir, lo más que puedes hacer es decir, no te opero de esto. Sí, Ya decir, está, mira, punto. te recomiendo que pienses esto, te No puedes recomiendo llegar a a lo mejor más. que puedas buscar consulta con un profesional, pero no le puedes dirigir a nadie. Elena, ¿ibas a decir algo? No, lo mismo, Sí. que a veces es muy complicado esa frontera de que el paciente lo entienda o que se lo tome regular, porque también muchas veces son pacientes que no son nada conscientes de lo que les está pasando. O sea, ellos van y buscan la mejora, no están contentos, tú les explicas que esto quizá, pues tal, siguen sin estar contentos porque aquí ven qué tal, aunque tú les enseñes 20 millones de fotos, muy importante, tema fotos antes, temas después, que te le enseñes todas las fotos del mundo, siempre da igual porque ahí parece que yo estoy frunciendo un poco más, entonces hay gente que es complicado hacerle llegar a la realidad, volver a la realidad y cuando tú le dices que no, se va a ir a buscar a otro profesional. También nosotros es muy importante verles llegar un poco, saber el paciente, de qué tipo de paciente tenemos delante y un poco pues, saber por dónde cogerle, pero de ahí enviarle a un profesional ya es más complicado, también depende pues, quizá de la relación que tengas con el paciente, pero es complicado. ¿Cuál es el motivo principal por el que acuden? Los que van, en la parte estética hablamos siempre, porque en la parte plástica pues ya ha quedado claro que va el que lo necesita, pero el que no lo necesita y sin embargo considera que es importante ¿para qué? ¿Para su trabajo? ¿Para sus relaciones? ¿Cuál es la casuística con la que os encontráis más frecuentemente? A ver, el límite entre necesitar y no necesitar es un poco amplio, porque si una persona tiene una parte de su cuerpo con la que no se siente cómoda, se la oculta, se limita en ciertas actividades, se priva de relaciones sociales, etc. Entonces, no es un capricho, realmente te está condicionando y te está molestando en tu vida. Y esa gente con una cirugía relativamente sencilla, pues le cambia la vida. Entonces, es un poco difícil, lo que decíamos antes, el límite entre lo que es capricho, voluntario, reconstructiva, estética, porque hay gente a la que le cambia la vida. Otro caso completamente distinto es lo que decía el doctor.
González de la gente que se transforma, no hablamos de eso, hablamos de gente con complejo, mujeres que no tienen nada de pecho, le pones un poquito, no hace falta que sean unas bombas así. Y ya se sienten mujeres, se sienten femeninas, pueden empezar a vestirse, se sienten adultas, o gente con orejas, que bueno, les condiciona totalmente la forma de peinarse, o las narices, o, ¿qué te diría yo? Muchas cosas que realmente les mejoras muchísimo la calidad de vida, entonces no es tan frívolo como lo parece. ¿Y por qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo que más os mencionan? Yo casi nunca entro en ese tema. Yo si la petición la veo razonable, pues el paciente sabrá por qué. Pero me te la lo está dirán. haciendo. Aunque tú no A veces lo entres, aunque comentan, tú no opines. A veces lo comentan y a veces no, ¿no? Pero bueno, el tema de las relaciones personales yo creo que es el más importante. De la autopercepción, de la autoimagen. Exacto, yo creo que es más de- cada uno, ¿no? de Más sentirse bien, la sentirse bien seguridad. él mismo. Claro, luego ya, pues, si tienes una pareja que igual te está diciendo todos los días, no me gustan tus pechos, pues ahí ya supongo que hay algo ya detrás. Pero yo creo que normalmente es alguien que tú te miras al espejo y hay algo que no te gusta y lo vas viendo. Entonces yo creo que es más lo que decía. Sí, la mayor parte yo creo que es la insatisfacción que te produce la percepción de tu cuerpo de algo que no te gusta. Y eso pues te condicionará todas las facetas de tu vida. Claro. Pero no arguyen una así en concreto. Es muy raro el paciente que venga y te diga, venga a operarme porque mi marido... Pues no, eso es muy raro. De hecho, a mí me pasa casi más al contrario. Alguna vez no operar, porque los párpados es muy evidente, pero dentro de la medicina estética hay alguna mujer que ha venido, no, es que tal, es que mi marido no lo sabe, entonces porque él no quiere que me haga esto, tal, entonces ellas se los hacen ahí a escondidas. O sea, que a veces, por eso, que yo creo que es más la Pero autopercepción. luego lo notará el marido, quien sea, lo notará, ¿no? Hay de todo. La idea. Ah, sí, hay cosas que no se notan. No, pero como esas dices, Sí, por sutilezas ejemplo, una no tendrían toxina, por un qué relleno notarse. sutil, Claro. pues eso, mejorar, que es un poco mejorar sutilmente. Retoquitos, ¿no? No, pero Exacto. como ha dicho Patricia muy bien, la percepción social es que la cirugía estética es una cirugía frívola. Cuando es un poco más allá, entrando a nivel psicológico, es decir, como bien ha explicado ella, cuando un chiquito de 16 años tiene una ginecomastia y te dice ¿Eso qué que es? viene con papá y mamá a lo mejor, tiene pecho. que hace 3 años que no va a la playa para que no se le Eso. vean los pechos, hacerle una mastectomía, un vaciamiento por liposucción simple, el chico con 15 años va a ir a la playa, no se va a bañar ya con una camiseta, o la chica con 17 o 19 que no tiene nada y le cohíbe la pareja, o la señora, que creo que todos con la experiencia de los años lo vemos, que con 20 años de matrimonio dice que hace el amor apagado hace 4 años porque le corta que su marido le vea los pechos descolgados, y eso lo he vivido yo varias veces. Pues claro, ¿qué es estética, frivolidad o te está cortando tu relación íntima de pareja incluso? Entonces, ¿es frivolidad o es medicina? Es medicina. Igual que si tengo cogido de un pie, ir al podólogo o al ortopeda para caminar bien, pues esa persona que le está condicionando, como ha dicho muy bien Patricia, su vida de relación, lo soluciona esa cirugía no frívola que le etiquetamos de estética, pero es una cirugía reconstructiva con finalidad estética, pero el niño va otra vez a la playa, la señora tiene pareja, no le cohíbe, le ve los pechos a su marido, que hace 4 años que no se los ve, lleva 20 años casada, y eso lo he oído yo en mis pacientes. Entonces, ¿es frívola, es estética o es cirugía de aquí a través del cuerpo, de las bolsas? O la persona que se ve envejecida por bolsas y dice, mire, es que en todos los trabajos me ven mayor y Ya. quieren gente joven. Le operas las bolsas y rejuvenece, se ve mejor ella, pero es que la percepción social hoy es por Pero gracia quizás o desgracia limitante esa para percepción eso. frívola venga de aquellas personas que acuden a menudo a la cirugía, ¿no? Que Otra cosa, como todo en la vida, es una cosa es hacerse el un que adicto. va, se reconstruye Eso los, ya no los es pechos normal. y ya está. Pero hacerse un adicto de nada es bueno en la vida. Claro. Ni de beber café, adicción, ni de tabaco, ni de tal, o hacer deporte, la vigorexia. Llega un momento que te psicotiza no salir de un gimnasio. Etiquetado como vigorexia, al final entra en un bucle esa persona deportiva que vive por y para mirarse cada gramo de grasa. Tampoco es bueno, hacer deporte es bueno, pero a ese extremo neurotizante ya no lo es. Entonces la cirugía estética es eso, estética, medicina reparadora, sí, frivolidad, muy poca, mucho menos de la que socialmente se cree o se percibe. Siempre detrás de una persona que está dispuesta a operarse, que está dispuesta a pagar,
Yo estoy dispuesto a pagar porque me maquillen, me quito el maquillaje, ya está. Pero tú, que te vas a operar, que te van a anestesiar, que vas a tener un operatorio y te vas a gastar un dinero, hay algo más que frivolidad, ¿no? Llegas hasta ese punto por un manía, vamos a decir, entrecomillado, complejo, pequeño, que te va, como muy bien ha explicado Patricia, a liberar y vas a socializar. Y las personas somos sociales. Una persona ermitaña no socializa, hasta enferma. Entonces las personas socializamos, evidentemente, y nos inhibe muchas veces esa falta corporal para poder socializar y estar a gusto, hombres y mujeres, Sí, evidentemente. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que al final pues hay gente que no sabe cuál es el límite o no sabe parar, pero porque tiene una dismorfofobia, que se llama, no tiene conciencia de lo que realmente le está pasando, sabe Correcto. que algo no le gusta y da igual las veces que se cambie porque realmente tiene ya una enfermedad mental, por así decirlo. Quizá más que adicción, yo creo que es que esa gente no acaba ya nunca de verse bien. ¿Tenéis pacientes así? Muy pocos, afortunadamente, pero como iba a en decir. todo, Algunos. Hay que Puedes ver identificarlos. alguno. A veces se te Muchos puede años colar alguno. y Y sabe al parar. final Pero cuando viene ves de 1000 alguno, pero- operaciones, que no está contento con nada, que le ves la pinta, pues no, señor o señora, porque usted no se va a quedar conforme con nada, porque el problema es de otra índole. Y casos, por citar algún nombre conocido, como los de Leticia Sabater o algún otro, que, en fin, cada vez que sale una foto sale peor, esto no echa para atrás a alguno. Le dice, oiga, que le puede pasar como a esta señora de tanto abusar de... Lo que decíamos, al final hay pacientes y siempre hay un médico para un paciente, pues depende también mucho del médico y del cirujano y quizá de la ética, no me quiero meter en la ética de cada No, ahora cirujano, entraremos pero- en la ética, ahora entraremos. Pero Yo creo bueno. que los pacientes, una vez llegan a la consulta, otra cosa es antes de llegar a la consulta que vean estos casos, ¿no? Pero cuando llegan a la consulta y empiezan a hablar contigo, ya se dan cuenta de que no tiene que ver una cosa con otra. O sea, Claro. el show televisivo de este tipo de personajes pues es un tema, y la realidad de los pacientes que tienen un problema, como ellos decían, que no se autoperciben bien y van allí con la incomodidad que supone ir a una consulta de estas a contarle tus penas a alguien que no te conoce, pues se dan cuenta sí a que no tiene nada que ver. O sea, ni el tema del paciente ni el tema del profesional que le está atendiendo. Aunque a estos pacientes también les atenderán profesionales, pero bueno, Ya. son de otra índole. ¿La estética es más cosa de mujeres que de hombres? Sí. ¿O en qué porcentaje? Sí. 80-20. 80-20. 80-20, sí. En mis manos 80-20. Sí, por Sí que es verdad que hay un aumento. Creo Que los que llevamos, exactamente, los que llevamos más años, pues venimos de un 90-10, por ejemplo, o de un 95-5. Sí, no sé, un 5%. Pero bueno, sigue siendo todavía hay una... cada vez más, pero ellos no lo cuentan mucho menos. Lo cuentan pero menos, se lo menos. hacen más Sí. y no lo Que no se note cuentan. nada. La mujer es más abierta con sus amigas, con la familia, el decir me he hecho esto, me he hecho lo otro. Los hombres son más callados. Pero ese aumento se ha detectado en gente que llevamos ya muchos años, creciente, y estaremos un 80-20 o un poco más Un poco incluso. más, quizá, pero ellos, exacto. nosotros lo contamos ¿Y esa menos. tendencia va a continuar? ¿Pensáis que...? Pues No, es no lo sé. previsible que sí. Yo creo que sí. Ahora, la última estadística era 80-20, ¿no? Yo pienso que también, porque lo que está haciendo que se haga popular la cirugía estética, yo creo que afecta tanto a hombres y a mujeres. Y los hombres se van a ir incorporando por necesidad a este mundo de buena apariencia, de mucha presión fotográfica, mucha difusión de tu imagen por todas partes. Y el hecho de que la imagen y su difusión haya cobrado tanta importancia estos últimos años va a hacer que el hombre más lentamente, pero se incorpore también a... Sí, pero no solo la imagen, yo creo que ya últimamente es como que tendemos a pues, el deporte, la comida sana, el cuidarte, el autocuidado, como que está ya muy en boga y tanto las mujeres como los hombres ya Efectivamente. se están subiendo. No estamos hablando de que un hombre se tenga que operar y cambiarse las cejas y subirse. No, pues naturalidad, pues quizá que se le note menos la arruga de aquí o las arrugas de la frente. Ahora os preguntaré, crema ahora os solar. preguntaré el todo. ranking tanto de hombres como de mujeres de operaciones de estética, pero primero vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos con este apasionante grupo de cirujanos que nos están, en fin, quitando las arrugas en cuanto a esta materia. Hablamos de cirugía plástica, de cirugía estética con Roberto Moltó, Patricia Martínez, Ricardo González y Elena Navarro, todos ellos
cirujanos con los que teníamos pendiente la elaboración de un ranking. ¿Cuáles son las operaciones más demandadas por hombres y por mujeres? ¿Quién empieza? Bueno, yo es que solo puedo hablar de mi campo. Ya. Ahora hablaremos también específicamente de tu sirve campo. ese ejemplo porque mi ejemplo también está un poco sesgado. Yo estuve muchos años en la unidad de reconstrucción mamaria de la FE. Por lo tanto, lo que llega a mi consulta viene un poco sesgado. Yo casi todo lo que, o mucha parte de lo que veo... Pero sabes lo es que hay en cirugía general mamaria, en tu profesión. Sí, porque luego también pues, lees artículos y tal. Básicamente, la cirugía mamaria sigue siendo La reina. la punta de lanza. Y después vendría la rinoplastia, ha ganado mucho peso, y la cirugía del contorno corporal. Abdominoplastias, ¿Eso para mujeres o liposucciones. o en general para todos o cómo? Yo creo que eso es válido para hombre, la cirugía mamaria en los hombres mucho menos Ya, claro. relevancia, salvo las ginecomastias. Pero yo creo que eso sería válido para las mujeres y en los hombres sería la rinoplastia y la cirugía del contorno corporal. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que sí que hay doctores a los que les llega, como dice el doctor Molto, más de un tipo de patología que de otra, o de mamas o de lo que sea. A mí, por ejemplo, me llega mucha cirugía facial. Y también hay que decir que una de las grandes de moda, de las nuevas, es la cirugía íntima femenina. Esto me llega muchísimo. No sé si por ser mujer también esto se ha puesto de moda, porque son cosas que antes no se hacían. Y eso, perdóname, ¿qué es? La cirugía íntima, Sí. bueno, pues hay distintas operaciones de distintas zonas, pero lo que más es la labioplastia o Ajá. cirugía de labios menores, eso llega mucho. Luego todas las demás, las faciales, las que hemos dicho, el pecho, el corporal. También varía un poco con la época del año. Hacia el invierno parece que se hacen más las cosas de la cara y ahora sí? de cara al verano. En mi experiencia sí que me pasa Como eso. la operación bikini, pero de estética, ¿no? Para sí. prepararse para el verano. Sí, así es. ¿Estamos de acuerdo más o menos? Sí, va por ahí. En hombres quizá un clásico es la nariz, La las nariz. autoplastias. Los hombres se miran mucho la barriga, la liposucción ha sido histórica. Las tres creo que más se hacen hombres. Mujeres evidentemente empiezan por el pecho. La ginecoestética, como bien ha dicho, viene de hace muchísimos años. Yo me acuerdo de hacer una labioplastia hace 20. Tardé 5 años en volver a hacer la segunda. Y hoy con redes sociales se ha hecho muy popular. Pero es una cirugía de muchísimos años la labioplastia, que hoy en día, yo la última visita que tuve hace 10 días, le pregunté por curiosidad a la paciente, ¿desde cuándo sabes que se hace labioplastia? Pues hace 8 meses me enteré, digo. ¿Hace 8 meses? Yo la primera la hice hace 20, pero tardé 5, porque no se conocía ni redes sociales, en hacer la segunda. Y hoy en día, como bien ha dicho Patricia, lo que se engloba como ginecoestética, labioplastias, vaginoplastias y tal, por redes sociales es un boom. Y lo conoce la gente, no porque no se hiciera antes, sino porque ahora saben que se hace. Repito, hace 10 días, la última visita de esto, me dijo la chica que hace 8 meses solo que se enteró y dije, madre de Dios, cuando se hace de muchísimos años. Yo me ¿no? estoy enterando ahora, ¿eh? Pero, O sea, yo me Pues estoy yo enterando ahora. ayer hice una, así que... ¿Sí? evidente, entonces, pero en mujeres el seno es fantástico. Está volviendo la cirugía facial, es decir, el lifting. Lifting. En los años 70 se hacía muchísimo, fue bajando conforme vino más medicina estética, láser y tal. Pero eso tiene un tope, tú no le puedes pinchar y hacer un estiramiento como con una cirugía. Y lo que casi no se hacía hace 10 años ya, yo lo he vuelto a ver, haciendo lifting un poco de toda la vida, que cada vez vienen más pacientes buscando un lifting. ¿Por qué? Porque llega un punto que con inyectar un botox, un tal, no puedes rejuvenecer un cuello descolgado. O lo estiras, cirugía facial de lifting, y yo cada vez he vuelto a hacer más lifting. Como años atrás prácticamente, como que no se hacía, todo se buscaba a base de no quirúrgico, medicina estética, pero como todo en la vida tiene un límite. ¿Y qué límite Y le pondríais entonces- vosotros si os dejaran aconsejar? ¿Qué límite de años le quitaríais a una persona? ¿Cuántos años le quitaríais en un lifting o en una No, operación no lo de ese puedes estilo? cuantificar No se así. puede Ya, calcular. bueno, No sé. va así. Pero es que a lo mejor dejas a la persona más guapa de lo que lo ha sido nunca. Pero a lo mejor es No es una cuestión muy de raro edad, ver a una persona de 70 que parezca de... pero es que no de se 50 trata o de 40, no ¿no? se trata de eso, se trata de todo lo que les... Mira, en los hombres, armonizar, quizá. los hombres, madre mía, con 70 años hay gente que está estupendo, que van a maratones y Sí. todo, tiene una cara de abuelos y ellos en su interior son jóvenes. Entonces vienen, les hacen un lifting y parecen pues de esos 50 y tantos, pero natural. Y les puedes resaltar algunos rasgos que nunca los han tenido y son más guapos, pero no es una cirugía
de quitarles 30 años, es de mejorar y se ven muy bien. De borrar los estigmas, ¿no? Del paso del tiempo, de las pliegues, las bolsas, todo lo que se va haciendo. La arruga no siempre es bella, ¿no? No, no siempre es bella. Bueno, al final, Ayuda para tu expresividad, pero no, como la belleza es concepto algo no tan es bella. subjetivo. O sea, el que no tiene una arruga y un día se levanta y la tiene, casi nunca la ve bella. Ya no sé, suele suceder. En el caso de la cirugía ocular, ahí también hay modas, hay tendencias, hay... A ver, yo creo que también ellos que hacen blefaroplastias sabrán que la blefaroplastia, sobre todo la superior, es la que más se pide. Sí que es verdad que muchas veces eso se tiene que asociar pues, a una cejaplastia, porque pues, en ocasiones la ceja también está caída, tienes que subirlo todo, o como decías, un lifting de cejas, pues eso ya depende un poquito de la técnica. Y luego las bolsas inferiores, que eso ya más que quitar piel, que en ocasiones también quitamos piel, lo que hacemos es retirar la grasa de los párpados inferiores, pues un poco para ese aspecto de vista cansada, y eso pues también rejuvenece mucho. Y luego pues se pueden aplicar otras técnicas como el láser, CO2, pues para quitar esa arruguita fina que se tiene, pues siempre intentando dejarlo lo mejor posible. Los párpados se estiran mucho, me han dicho. ¿Se estiran? Se estilan mucho, ¿no? Sí, Las es operaciones que de- es una cirugía que es relativamente, tiene un buen posoperatorio. Y si haces un buen diagnóstico, porque también es verdad que no siempre todo lo que sobra es piel, pues a veces el párpado también está caído, hay que reposicionar el músculo en su sitio para tener un resultado óptimo, pero es una cirugía que en una semana, 10 días, depende si te haces los 4 párpados o te haces solamente los 2, el paciente ya puede hacer una vida relativamente normal después de quitarle los puntos. Entonces, el resultado es muy bueno. El paciente está muy contento, recupera otra vez su mirada y es una cirugía pues, con un posoperatorio pues, relativamente bueno. Aunque hemos Ahí sobrevolado... han subido mucho los hombres. ¿Sí? Claro, yo lo he notado muchísimo, que siempre ha sido un clásico de señoras, más jóvenes o menos, pero los hombres acceden a la blefaroplastia una barbaridad más, pero ellos no lo dicen tampoco. Ya. Sí, pero también es verdad que ellos tienen mucha Sí. más protrusión de las bolsas, Sí. sobre todo de los inferiores, y ellos se lo notan muchísimo, los cambios son brutales. Aunque hemos sobrevolado un poco el concepto, pero la ética, ¿qué papel juega en todo este sector? Fundamental, Todo. fundamental, y creo Debería que los jugar- 4 estamos de acuerdo. Claro, Debería jugar sí, mucho la papel. teoría no la sabemos, pero ¿y la Ya, práctica? debería jugar mucho papel. Pues vuelvo un poco a la respuesta que he dado antes, ¿no? En el medio, claro, uno conoce su medio, entonces, pues en el medio en el que nos movemos nosotros, que somos cirujanos bien formados, que llevamos muchos años, que pues, hemos trabajado en cirugía, venimos de la cirugía reconstructiva, venimos con otra mentalidad, pues yo no veo que haya déficit de eso, sinceramente. Yo Eh. he de decir, perdón, que bueno, yo no llevo tantos años como vosotros, ni mucho menos. Yo hago pública y hago privada. Y yo siempre me ha interesado, yo me he formado en la residencia mucho en oculoplastia, es la subespecialidad de la oftalmología que siempre he querido hacer, la reconstructiva me encanta. Y sí que es verdad que hace un par de años hice el máster de estética, pues un poco para lo que decíamos, intentar mejorar lo que pues quizá la cirugía estética no alcanzaba, o la reconstructiva, pues mejorar como el trabajo final. Y sí que es verdad que cuanto más me he metido en medicina estética, sí que me he dado cuenta un poco de que hay demasiada gente con lo que yo considero falta de ética, más de la que me gustaría, teniendo en cuenta que somos todos médicos. Vale, ¿y cómo Desde mi definimos punto de esa falta de ética? ¿En qué se nota esa Lo que falta yo de ética? considero, claro, Sí, sí, porque claro. obviamente al final yo creo que también es un poco subjetivo la ética, pues lo que estábamos comentando todo el tiempo. Un paciente que te venga y te pida más y tú le pongas más solamente porque te vaya a pagar, aunque tú estés sabiendo en tu interior que lo que estás haciendo ni te gusta, ni lo consideras bello, pero lo estás haciendo porque el paciente te lo está pidiendo. Creo que si tú le vas a poner algo que tú no estás seguro, ese resultado no puede ser bueno. No. Antes, y complemento lo que dice la doctora Elena, el cirujano tiene que aprender a saber decir no. No se lo haga, no vale la pena, lo que usted desea no es realizable y la idea que usted tiene en su mente no es la correcta. Tienes que saber decir no. Y esa frase o la aprendes pronto en tu formación o te vas a equivocar muchas veces por dinero o por intentar cosas que sabes que no son realizables. Ahí tienes que poner la ética. Fíjate que es una frase que en el mundo de los cirujanos plásticos, algunos habremos oído ya en congresos, que llevamos muchos,
un cirujano norteamericano ya fallecido hizo una frase famosa que dijo, mire, el dinero me lo gano con lo que opero y el prestigio con lo que no opero. Ajá. Es decir, quería decir en esa frase que había que saber decir que no. Cuando una señora de Hollywood estaba dispuesta a gastarte $25.000 por algo y tú veías que no, tenías que saber decir no. Mucho más allá, eso es ética. Hay que decir Ha habido un problema con la mercantilización, ¿no? Cuando tú eres el dueño de tus actos, es más fácil, pienso, guardar una ética. Y cuando el dueño es un empresario que no es médico y que lo que tiene son empleados a los que les obliga y les exigen unos rendimientos, es más difícil que ese profesional se pueda atender a criterios puramente éticos, ¿no? Le exigen un rendimiento, una productividad, unas ventas. Entonces ahí se complica todo mucho, pero ya te digo, como no es mi mundo, lo desconozco. Patricia. También hay que tener en cuenta a qué profesional nos dirigimos y qué formación tiene ese profesional, porque nosotros tres que somos cirujanos plásticos, pues tenemos una formación durísima, bien formada, y si te vas a uno, mira, que puede ser el 80 al 90% de la gente que está haciendo cirugía estética no son cirujanos plásticos. Entonces, yo creo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Medicina estética, ¿no? La cirugía, como decía el doctor Molto antes, la cirugía estética es una parte de la cirugía plástica, ¿vale? El 80-90% de los cirujanos que se venden como cirujanos que están haciendo la cirugía estética no son cirujanos plásticos cualificados, pues o no son nada, o son cirujanos generales o de otras especialidades que nada que ver tienen con la cirugía plástica. Entonces, este es un tema que habría que tener muy en cuenta también. ¿Eso es intrusismo Un ejemplo, o no llega a ser no llega a eso? ser. Un ejemplo claro es el caso de la chica esta lamentablemente fallecida, a la que se conoce el caso Sara, ¿no? Que el cirujano era un cirujano cardíaco, que hacía trasplantes cardíacos, y le hizo una liposucción, porque había hecho un máster. Es decir, claro, entonces ahora la Sociedad Española está promoviendo lo que se llama la Ley Sara en honor a esta chica, en la que regule un poco más los contenidos de lo que se está haciendo. Exacto. Porque todo el mundo entiende que un oftalmólogo haga cirugía ocular, pero es más difícil entender que un cirujano cardíaco haga una liposucción. Los títulos amparan hasta donde amparan, pero la legislación tiene ahí una especie de vacío que no está bien regulado. Claro, los cirujanos plásticos, por eso en general no solemos tener másteres ni cosas extraoficiales, porque ya nuestra formación va dirigida desde el principio hacia la cirugía plástica y estética. Pero todos estos profesionales que quieren subirse al barco de la cirugía estética, pues requieren este tipo de formaciones complementarias que los pacientes no suelen tener clara hacia dónde se han de dirigir. ¿Y el intrusismo? ¿El intrusismo clásico, eso existe en vuestra profesión o ha existido? O... Sí, Muchísimo. lo que pasa es que yo creo que no tanto nuestra en la especialidad cirugía. es la más intrusada. La más, ya te digo, De todas las más de que la existen, mitad ¿no? Porque- de la gente que ejerce este trabajo no son cirujanos cualificados plásticos. Es un fenómeno que donde hay posibilidad de dinero, pues hay posibilidad, ahí es lo que atrae el intrusismo, ¿no? Pero si hemos quedado en que el cirujano cardíaco no es exactamente un intruso porque es cirujano. Con ese vacío legal, ¿no? Para mí sí ¿Los es un intrusos intruso. quiénes serían? Bueno, para mí es un intruso y la gente que no tiene ningún Absolutamente. tipo de acreditación, a veces ni siquiera médicos, ¿no? Que están haciendo, enfermeros que están haciendo liposucciones o médicos generales que están haciendo cirugías que dices, implantes mamarios, cosas, ¿no? Pero yo no tengo claro si realmente un médico, por ejemplo, que no tiene una especialidad quirúrgica, se puede meter en cirugía y no es considerado... No es un Intrusismo. delito, No es porque un la delito, no ley es un delito. permite medicina y cirugía, cualquier persona ejerza, por eso lo hacen. Entonces no puede ser que un neurocirujano haga una abdominoplastia, ni que uno que está sacando muelas te haga una rinoplastia, ¿sabes lo que te quiero decir? Para eso está una formación muy reglada, muy buena en España, y si luego eso te lo saltas por los aires y dejas entrar en ese trabajo a gente que no ha recibido esa formación, no tiene sentido. Entonces la ley ahí no es concreta. ¿Y no eso es permisible. perseguible en el caso de los claramente intrusos? ¿Eso es Estamos perseguible? intentando que sea perseguible, pero no es fácil, por los vacíos que te digo que hay de la legislación. Hombre, si alguien que no es médico se ha puesto a operar, Eso sí. sí. Ya, Ese claro. es el claro intrusismo, pues un enfermero. ¿Un enfermero también, por ejemplo? Sí, un Claro. enfermero no puede operar. Y a partir una de ahí vienen abdominoplastia. todos los matices de gris, pues que es donde se escapa un poco y donde el paciente entra en un terreno inseguro. Claro.
Por eso desde las sociedades se insiste dando infórmese. O sea, Hay que educar un poco a la sociedad también con cosas muy elementales. Es decir, si yo me tengo que operar de la vista, no voy a ir al traumatólogo, con todo cariño lo digo. Si me tienen que operar la cadera, no me voy a ir a un pediatra que me opere cadera. Y si me voy a operar determinada cirugía, vamos, es que socialmente a veces no lo puedes entender. Pero dentro de medicina estética, ahí sí que hay un gran desconocimiento por la sociedad. Quizá el gobierno tendría que matizar un poco también normativa, legislación, y entender que médico estético, ese término tan genérico, no es lo mismo que cirujano plástico o que cirujana oftalmóloga que hace blefaroplastia estética, pero su cualificación y formación y titulación está claro. Un médico estético para es como decir, distinguirlo quiero un claramente. bolso. Pero como bien ha dicho mi compañero Roberto, un bolso de Vuitton es un bolso Vuitton. El original vale 3.000, o no lo sé, no tengo bolsos de Vuitton yo. Pero imitaciones de Vuitton hay miles. ¿Por qué? Porque donde hay dinero vienen las imitaciones. Pero el bolso de imitación ni es de calidad, se va a romper, las anillas doradas, no lo que sé, se van a decolorar. Pues eso, si tú quieres una cirugía plástica, estética, tienes que ir a un especialista cualificado. Si te opera un médico general y dice que me va a hacer la catarata, yo salgo corriendo, ni loco. ¿Quién va a ir a que le operen de catarata a un médico general? Nadie en su sano juicio. ¿Quién va a ir a que le opere el pecho a un médico general? Pues si le pusiéramos ese juicio, nadie debería ir. Pero bajo el epígrafe de médico estético... Nadie debería ir, pero cuando hubo el vete a problema saber. este de las prótesis defectuosas que se cambiaron muchísimas, a mí venía mucha gente a la consulta y yo le preguntaba, ¿quién te ha operado? Porque si era un compañero, decir, pues, habla con él, que igual... Me decía, no, el doctor tal. Entonces me metía en el buscador del colegio de médicos forenses, dermatólogos, médicos generales... La gente no lo sabe. ¿Por la mitad de dinero o qué? Cosas incomprensibles, ¿no? Claro, la gente no lo sabe. Si pone mira, no lo medicina sé, estética, ni siquiera sé por en la qué lo puerta hace, da no igual. entiendo, pero vamos. El que te opera no te va a decir yo soy médico Claro. general ni soy traumatólogo. No te va a Es el decir, de- yo no estoy problemas- formado para esto. Claro. Claro. No, Tú claro. vas con el corazón en la mano creyendo que esa persona es un especialista en eso y no lo es, porque en la denominación médico estético, cirujano cosmético, cirujano estético, estos son nombres falsos. Son O sea, falsos, no exacto. existe la titulación oficial cirujano estético. Existe cirujano plástico y todo lo demás son gente que se quiere subir al barco. Quiere el bolso de Vuitton, pero de imitación. Ya. Y eso es lo que obtiene el paciente, una mala y el imitación a concepto veces este de médico de la estético que cirugía. decías tú, ¿esto qué es? Médico estético. Eso es... Eso normalmente es la diferencia entre medicina estética y cirugía estética, pues es un poco, pues los cirujanos operan, quitan y ponen carne, y luego los médicos estéticos, que cada vez hay más, pues lo que contábamos, los másteres, tal, pues son un poco los que te ponen relleno, te ponen botox. Y que lo hacen maravillosamente bien, ¿eh? O Ya, sea, nada que ya. objetar. Como tal, no es existe. un Sin complemento bisturí. fantástico la Como tal, es cirugía. una especialidad que no operan, existe. Y bueno, se están especializados, como dice Ricardo, la estética es muy amplia, desde la pintura hasta que llega a la frontera de la cirugía. Y entonces en ese campo pues hay una serie de profesionales médicos pues, que se han dedicado por su cuenta a hacer pequeños tratamientos, generalmente no invasivos o poco invasivos. Y eso es lo que se denomina medicina. Si ponemos otro ejemplo fácil de entender, el traumatólogo se puede operar y el fisioterapeuta Ajá. te puede mejorar, pero no te va a operar un fisioterapeuta de cadera. Hasta aquí llega el fisioterapeuta, y eso creo que lo entiende todo el mundo, y la cadera, la prótesis de rodilla, te la va a hacer el traumatólogo. Porque sea cirugía osteoarticular o tratamiento osteoarticular de mi cadera y mi rodilla, no es lo mismo que me opere un fisioterapeuta, que no lo va a hacer porque tiene sensatez, y la cadera, si es de operar, me la va a operar el traumatólogo. Sin embargo, nuestra especialidad da lo mismo, que sea de tratamiento o cirugía. El mismo me lo puede hacer todo, eso es la confusión de la sociedad. Médico estético no es una especialidad de medicina, es un apodo o nombre que... Un concepto. Exacto, que pones en la puerta de la clínica, sino... Pues, algunos no tienen ni una especialidad vía MIR, que es lo que nosotros tenemos. Después de... Hacemos el examen, entramos en la residencia, son tras 4 años de aprender anatomía, aprender a operar, hacer cirugía, sales y ya pues sales al mundo laboral. Hay gente Esta que- misma semana... 5, concretamente en vosotros cinco. cirugía Sí, plástica. Esta misma semana he oído una noticia
según la cual en no sé qué estado de los Estados Unidos van a pagar las operaciones de estética para niños que sufren bullying. La oí ayer la noticia es de Brasil. Ah, es perdón, en Brasil. pues, Se está no sé promoviendo, por qué además pensaba que es era Estados kafkiano, es horrorizante. La noticia que la oí yo anoche en el telediario en casa es que en algunos estados de Brasil se está empezando a promocionar cirugía estética para niños menores, hablamos de 12, 13, 14 años, para evitar el bullying escolar. Entonces, si el bullying escolar, el niño le dicen que tiene la oreja despegada o que la niña no tiene pecho con 13, están empezando a promocionar, subvencionado por algunos estados brasileños, para que se operen las niñas o el niño, lo que sea, para evitar el bullying. Señores, el bullying no se opera, no se quita con un bisturí, el bullying se quita con educación. En casa. Aquí ya se hace gratis esa cirugía. Quiero decir, aquí un niño que tiene un problema con las orejas va a la Seguridad Social y si tiene una deformidad evidente lo operan. Y eso es de El humano. problema y de con las medicina. orejas es, para entendernos, orejas de soplillo y Sí, ese sí, tipo sí, de, o sea, de tú cosas. en España ¿no? tienes unas orejas de soplillo muy invalidantes, tienes una malformación, una asimetría de alguna parte de tu cuerpo, vas al sistema público, el sistema público te reconoce que tienes una asimetría y te opera gratis. Es decir, no hay, en ese sentido no habría ningún avance. Ahora que pretendan enfocar el tratamiento del bullying, ¿no? Lo que eduque usted a la gente para que no haga bullying. Exacto. Ya, claro. Y luego el que tenga un problema, que se vea las orejas mal, que vaya donde sea. y Pero que eso lo puede opere. tener que ver con el concepto de belleza que en Brasil está tan acentuado. Bueno, Parece yo creo que parece si más no, una cosa de estas... están en campaña Que si- publicitaria. no, en campaña... Ahí rozamos Porque lo que antes parece que si no vas a preguntabas. Copacabana a lucirte, No, pero ahí estamos eres nadie, rozando ¿no? lo que antes muy bien nos preguntabas, de dónde está el punto de la ética médica. Sí. ¿Es ética, médicamente hablando, operar a un niño de 12, una niña, porque tenga problemas de bullying en su colegio? No Pero, es pero ahí no es el médico el que está incentivando Ahí las no operaciones. tienes que dar es el Estado. una cirugía, el poder pero El público. bueno, médico Claro, el es- no debería ha sido la hacer eso, noticia. ¿no? ¿No debería hacerlo? Pues no. Pues ya. Si ve que no es correcto, A ver, yo creo que el médico debe analizar el problema. Si el niño tiene una deformidad y te pide que Claro. una cirugía... que es otro tema, pero hacérsela. tú el bullying, Pero para que en el colegio no le hagan bullying, luego lo que tiene que hablar usted es con los del colegio. claro, No le tienes hagan que bullying. educar a la sociedad, educar a los niños en el respeto mutuo de niños, niñas y personas, y en esa educación se podrá contener el bullying, pero operando... Ya que hablamos de extranjeros, Turquía, Portugal, ¿lo hacen mejor que nosotros? No. Más barato. Más barato. más que barato tampoco, y según que qué tampoco, caso. ¿eh? Cuidado. Exactamente. Mira, en España hay un nivel muy alto de cirugía plástica. Esta os la dejo votando. La para gente que se rematéis. va a estos sitios va buscando precio, pero es que los que son buenos de allí no te van a hacer eso por el precio ese. Te van a cobrar como los de España o más, los buenos. Entonces los que se van ahí se van de low cost, sin ninguna garantía de nada. Yo- Yo antes lo hablábamos en la antesala, Patricia y yo, y poníamos un ejemplo que a veces se lo digo yo a mis pacientes. No es que Turquía sea más barato que aquí, no. Y el ejemplo es, si tú vas al Hilton como hotel, en Madrid cuesta 500 euros la noche. Y si vas al Hilton de Estambul, cuesta 500 la noche. Y si vas a cualquier Hilton del mundo, cuesta eso. Euro arriba, euro abajo, o impuesto arriba, impuesto abajo. Entonces, si yo voy a Turquía al Hilton, me cuesta eso. Ahora, si yo voy a Turquía, a Estambul, a una pensión cuesta 60 euros. Toma, y aquí también en España, claro. Si yo voy allí con viaje, hotel y todo, por 3.000 euros para hacerme un aumento de mama, en vez de 6.000 en España, ¿qué pasa? ¿Qué es más barato? Si tú descuentas el avión, la estancia, la clínica, ¿cuánto le pagan al cirujano? 1.000 euros. ¿A cirujano, anestesista y ayudante? Si tú compras el Mercedes en Estambul, vale $50.000. Y si compras un Ferrari, lo mismo, 300.000. Entonces, Estambul no es más barato. Vas a menos cualificación para ese país. Como Y si la empezamos buscas a ver menos secuelas. cualificación aquí. Y empezamos a ver secuelas muy preocupantes. Que luego os revierten a vosotros porque tendréis que arreglarlo, Que que no llegan a las sea... consultas desesperados, con lesiones muy graves, que el otro día bajaron a uno de un avión. O sea, Madre mía. Sí, que secuelas- probablemente en España está más regulado y eso no lo pueden hacer aquí, y eso por no eso puede se los hacer. llevan allí. Por eso se lo llevan. Está claro. En fin, que hemos llegado al final de nuestro tiempo, así que agradeceros vuestra participación, Roberto, Patricia, Ricardo y Elena. Yo creo que nos ha quedado una tertulia bastante plástica, Muy interesante. e incluso estética. Estética. Gracias a los cuatro y a ustedes, señoras y señores televidentes, muchísimas gracias también por atendernos. Queden ustedes con Dios.